buenas tardes, gracias por su preferencia de cada sábado en 2x3 en salud. Altagracia Ortiz, Doris Pantaleón, para servirle siempre y llevarle temas cada día de más importancia aquí en materia de salud, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero mientras tanto, déjame darle la bienvenida a Tati. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Doris, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Yo estoy bien, pero bueno, señores, estos días tenemos un frío poco habitual en la República Dominicana. Hace mucho que no hacía este frío, hasta el punto que Valle Nuevo y Constanza está nevando como si tuviéramos en Boston. Eso vi, que la temperatura estaba en estos días bajo 2 grados. Increíble. Según miré, digo, bueno, debe hacer mucho frío por ahí. A uno le recuerda los años de niñez, cuando en este país hacía frío, de verdad, y uno sacaba los abriguitos. Los abriguitos, bueno, la gente aquí aprovecha también en esta temporada que hace un poquito de brisa fresca, vamos a decirlo así, la gente aprovecha para usar sus abrigos, pero así mismo con este cambio de temperatura pues vienen los problemas también respiratorios, sobre todo las afecciones respiratorias, y es lo que en este momento estamos viendo más en República Dominicana, diferentes tipos de virus que andan circulando y afectando a mucha población. Así es, dicen que formalmente se ha hablado de 3 virus respiratorios, sincitial, la influenza y el COVID. O la COVID, como dicen algunos. Dori, en el caso de la COVID o el COVID-19, bastante importante la cantidad de casos que se están registrando. Sin embargo, las pruebas uno ve que son 2.000, 2.300, no pasan de ahí. Mucha gente se hace sus pruebas de manera privada. Yo no sé si ciertamente el sector privado esté reportando pruebas. Bueno, no sé, pero no hay un rastreo, porque rastreo. Lo que se sugiere en estos tiempos es que se hagan pruebas al azar para tú saber quién está infectado y quién no, porque quién se hace la prueba, gente que ya tienen los síntomas y que a veces están hasta obligados a irse a hacer la prueba por el trabajo, porque van a viajar, por alguna circunstancia. Pero ya la gente maneja los síntomas del COVID-19, ya sabe cómo tratarse, y no todo el mundo se hace prueba, y por eso tú ves que en una familia pueden que estar infectados varias personas y nadie se ha hecho prueba. O sea que si aquí sabemos que el subregistro ha sido siempre alto, de alrededor de un 60%, yo estimo, como todo, conocedora del sector de tantos años en coberturas de temas de salud, que debe ser mucho más alto en este momento. Por supuesto, pero igual preocupa la cantidad, que también debe ser mayor, la cantidad de personas ingresadas. Claro. Ha sobrepasado los 60 y los 70 en esta semana. Yo no sé, ahí sí te voy a interrumpir. Yo no sé si se trata solamente de la red pública que ellos están reportando, porque cuando aquí se estaban notificando 4 personas ingresadas en camas regulares y en todo el sistema, alguien del sector privado que tienen centros de salud que ingresan pacientes, me decían que solamente ellos en intensivo tenían esa cantidad de personas. Por eso digo, entonces, tengo también la misma duda de que sea así, porque antes el sistema tenía aplicaciones virtuales, digitales, el G5I, donde uno podía acceder y veía la cantidad de camas ocupadas en tiempo real. En este momento ya no está. Ha habido una especie de descuido en realidad de todo lo que es la vigilancia. El sistema está desbordado de otras situaciones. Tampoco se reporta, se está actualizando. Gracias, exactamente. Tampoco se está reportando la cantidad de dengue real que está ocurriendo, que se están notificando en la República. Bueno, no se está notificando, es la palabra. La cantidad el sistema no está colgando en las páginas los números. Así, de repente no se notifica tampoco, o sea, no sabemos. Hay muchas debilidades que deberían ser revisadas por el sistema de salud. Pero lo que sí la población sabe, pese a que los números están todavía bajos, de que no tenemos esos reportes actualizados, como dices tú, la gente sí sabe que hay muchas personas afectadas de COVID y muchas personas afectadas de influenza. Y la influenza todavía está dando síntomas todavía más rigurosos que el mismo COVID. Así es. Y bueno, los otros problemas siguen latentes porque el sistema de salud dominicano, nuestra sociedad no solamente tiene problemas respiratorios, aquí hay problemas renales, aquí hay un cáncer que se incrementó. Enfermedades no transmisibles. Como sabemos, el llamado renglón de enfermedades no transmisibles que se incrementó de manera importante durante la pandemia. Aquí se está hablando de una cantidad de infartos nunca antes vista. Tal vez el registro ahora, los registros sean menores, pero se ha hablado de una cantidad importante porque la COVID, ya sabemos por lo que dicen los expertos, que es una enfermedad sistémica.
no es una enfermedad simplemente respiratoria, afecta todo el cuerpo humano, toda la economía humana. Y hay pues muchos problemas donde las autoridades deben comenzar a revisar, y más que las autoridades, la comunidad científica, porque aquí hay que hacer investigación. A propósito del invitado que tenemos en el día de hoy. Sí, eso te iba a decir, que hay que investigar. Aquí están ocurriendo accidentes cerebrovasculares, que ahora se llaman ictus, como le dicen los especialistas, muchos problemas cardíacos, y es bueno que aquí se hagan investigaciones para ver qué está pasando, qué lo está provocando, porque se está dando en las diferentes edades. Con esto, Tati, nos vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de la tarde. No se lo pierda. 2x3 en salud. Muchas gracias por quedarse con nosotros y compartir todo el contenido de 2x3 en salud. Esta tarde tenemos a Andy con nosotros, pero no es Andy Montañez. No es el artista, no. Tenemos con nosotros a Andy Caballero, que es un biólogo molecular que trabaja para Referencia Laboratorio. Ustedes saben que es uno de los grandes laboratorios, si no el más grande del país. Muy buenas tardes, Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación a hablar un poco de los avances en el diagnóstico. En diagnóstico, muy interesante, muy importante. Pero vamos a decir primero hoy que es un biólogo, porque la gente dirá, ¿y esta mujer hablando de salud? Hablando de salud. Eso iba a decir, pues que es biólogo, y vamos a aplicar un poquito de qué hace un biólogo molecular, Andy es biólogo molecular, de, como decía Tati, de referencia a laboratorio clínico. Y vamos a hablar de diagnóstico, pero vamos primero a conocer un poquito de qué se trata la biología molecular, qué hace un biólogo y si se forman aquí en República Dominicana, Andy. Bueno, yo por formación soy licenciado en bioquímica de la Universidad de La Habana, en Cuba. Y yo veo que, bueno, fuera del territorio de donde vengo, ¿no? De Cuba, Eres cubano, se les suele llamar, sí, a los que se dedican a la biología molecular, biólogo molecular sobre todo, en la aplicación directa en el diagnóstico, ¿no? Y la biología molecular en términos generales se le ha quedado el término a aquella parte de la ciencia que se dedica al trabajo con los ácidos nucleicos. Es mucho más amplio que eso, ¿no? Pero se ha quedado como en esa área, ¿no? El término para el trabajo con los ácidos nucleicos. En la aplicación directa con el diagnóstico viene siendo aquella, o sea, la parte de la biología molecular que está aplicado directamente para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Y no infecciosas, tiene aplicación también en el cáncer, por ejemplo, en el seguimiento, en el tamizaje, en la evaluación de la elegibilidad, digamos, para ciertos pacientes, para ciertos tratamientos, para mejorar la calidad de vida, que eso entra dentro de la medicina de precisión, por ejemplo. Andy, cuando a mí yo voy a tomarme muestra de sangre, me saca la sangre la bioanalista, toma el frasco, lo lleva, ya ahí entras tú o ¿dónde entras tú como especialista en esta área? Bueno, cada prueba que se hace en un departamento de diagnóstico molecular tiene sus especificaciones de muestra y por lo general las muestras tienen que ser únicas, no deben ser compartidas y van directamente que se toma la muestra en las áreas de toma de muestra, va directamente al departamento de procesamiento y según el tipo de prueba, sea calendario, sea urgente, entonces se someten, ¿no?, a los protocolos de análisis. Yo quisiera retomar un poquito la parte original y después seguir con ese aspecto que Dori desarrolla. El tema de dónde se forma, bueno, por supuesto es una formación universitaria, pero ¿a qué pertenece la biología molecular? ¿A ciencias en las universidades o a medicina? Sí, la biología molecular es parte de ciencias de la vida. Es una carrera de investigación. Fundamentalmente, aunque hay diferentes áreas de verticalización, como es el caso del diagnóstico, ¿ve? Pero el campo más amplio, digamos, de desempeño es la investigación. En República Dominicana hay una carrera afín, que es la biotecnología, que ha dado los primeros pasos en la graduación no recuerdo o sea, cuántas graduaciones ha habido, pero no creo que pase de 2 o 3, INTEC. De hecho, nosotros tenemos en el departamento algunos biotecnólogos que han sido fundamentales, ¿no? Han contribuido de manera fundamental en la evaluación de desempeño de metodología, en la creación de metodología, o sea, en el diseño local de pruebas de diagnóstico. Pero ellos trabajan también, los biotecnólogos, por ejemplo, en la creación de dispositivos médicos, tengo entendido, ¿no? Los biotecnólogos también encuentran, digamos, el área de desempeño en la industria. En la industria, sí. Farmacéutica, la alimentaria.
Y está creciendo, está tomando cuerpo esta profesión aquí en el país. O sea, ustedes cada día ven más jóvenes quizá interesados en... Bueno, todos los años entiendo que se gradúa al menos una clase de alrededor de, no sé, 30, de 20 a 30, amplia. Algo así. Pero yo no ha habido muchas graduaciones, yo me atrevo a decir que de 2 a 3. ¿Solo INTEC, de que tú tengas conocimiento? Que yo sepa solo INTEC. Creo que la UAS tiene, que es la más vieja, tiene biólogos, la tiene porque tiene una facultad de ciencias, pero a mí siempre me preocupa mucho el tema de la investigación. Nuestros países, bueno, Cuba tiene otra situación, tiene otro sistema político y tiene todo otro engranaje. Pero en nuestros países se vive mucho como del día a día y no hay y lo decíamos nosotros en el comentario inicial, no se investiga mucho. Hay investigaciones incipientes, el Ministerio de Educación Superior tiene ahora un renglón para investigación. A ti como una persona vinculada a la ciencia, ¿qué piensas de la necesidad de que un país destine recursos para investigar? Antes de que nos entremos al área a la que tú viniste realmente, pero sobre ese aspecto de la ciencia, de que se investigue realmente. Bueno, la investigación es muy importante para el desarrollo de una nación, porque es la vía a través de la cual se conocen ciertas variables, el comportamiento de, no sé, cierta problemática social, de salud, la que fuera. Si las naciones no invierten en investigación, no pueden dar el siguiente paso, que es el desarrollo a la solución de los problemas que se detecten a través de la investigación. Eso es verdad. Nosotros, o sea, en referencia al laboratorio clínico, por supuesto, tenemos varias líneas de investigación, pero tiene que ser aterrizada al diagnóstico, evidentemente, para la optimización de costos, porque la investigación en el área de la ciencia, de las ciencias de la vida, ciencia de la salud, es bastante costosa. Es costosa, de ¿verdad? modo que la investigación que se realice, sobre todo en el sector privado, en el contexto del laboratorio clínico, debería ser para obtener un producto directo en el diagnóstico y mejorar, por supuesto, la capacidad diagnóstica del país. Pero investigar es un tema de Estado, es un tema que debería ser motivado por el Estado. Claro que sí, la investigación debe, sí, eso entiendo yo, que la investigación tiene que ser financiada por el públicamente Estado, por el Estado. Sí, porque como dices tú, lo que se busca es cambiar, o sea, buscar cambios y soluciones porque una investigación no es simplemente para decir, bueno, descubrí esto y lo dejé ahí. No, debe se servir busca para algo la vida. más. Exactamente. Para hacer esas transformaciones. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los diagnósticos, de las pruebas diagnósticas, o sea, con esa gota de sangre, no una gota, bueno, con ese poco de sangre, ¿cuáles diagnósticos se pueden hacer con una muestra de sangre? Bueno, el menú del Departamento de Biología Molecular en referencia, yo entiendo que es bastante amplio, a pesar de que en sentido general todavía la biología molecular en el diagnóstico es bastante costoso. Pero ahí hacemos diferentes pruebas que cubren diferentes etapas del cuidado del paciente. En sentido general, por ejemplo, hay pruebas de diagnóstico, hay pruebas de seguimiento, hay pruebas de tamizaje, hay pruebas para evaluar la eficacia del tratamiento, por ejemplo, entre otras. Por ejemplo, la evaluación del seguimiento, la medición de la carga viral, por ejemplo, de virus como hepatitis B, hepatitis C, HIV, que es muy necesario para monitorear y para que el médico tenga una idea de cómo va el paciente con el tratamiento, si debe cambiar el tratamiento, si está apareciendo mutaciones de resistencia. Esa prueba, ahí mismo, esa prueba que hace para dar seguimiento a la eficacia de un tratamiento, eso es fundamental para un médico. Es fundamental. Porque si no, tú estarías dando palos a ciegas, Doris. Sobre todo en las enfermedades crónicas, porque no solamente hay enfermedades infecciosas que son crónicas, como el caso de las hepatitis, el HIV, también en el cáncer. Son enfermedades crónicas que, sobre todo, los tratamientos van encaminados a la mejora de la calidad de vida del paciente. Y en el área de biología molecular hay pruebas para elegir aquellos pacientes que son respondedores ante cierta terapia y otros no. ¿Y hay cultura de hacer esas pruebas aquí, del médico mandar al paciente cada cierto tiempo a hacerse ese tipo de pruebas? Que no responda, digo yo, a una investigación específica que se está haciendo, sino como seguimiento al paciente. Sí, claro. Poco, supongo yo. Yo entiendo que poco, exactamente. Y eso lo hemos visto en otras pruebas que no tienen que ver con el área de la oncología. Pero yo creo que el nivel formativo y la normalización en cuanto a conocimientos de cuáles pruebas tiene el país para mejorar la calidad de vida de los pacientes, para el diagnóstico y seguimiento, cualquiera fuera la etapa, es poca. Pero entonces eso es una oportunidad de trabajo. Si fuéramos a aplicarle un FODA, esa herramienta a los grandes laboratorios del país, eso es una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, el que
el proveedor, en este caso el médico, sepa que existen esas pruebas y que con eso él puede mejorar la calidad de vida de ese paciente, ¿no? Claro que sí. Nosotros hemos visto incluso en instituciones públicas que las muestras de pacientes, en este caso pacientes oncológicos, aún entendiendo yo a sabiendas de que en el territorio nacional hay pruebas de utilidad, para esos pacientes la envían al exterior. Entonces no sabemos a qué corresponde. Eso he visto. No sabemos si es que hay ciertas reservas, ¿no?, en cuanto a la confianza que se tiene en ese tipo de pruebas que son muy especializadas. O quizá desconocimiento también. O quizá desconocimiento. Se puede dar también todo eso. Que tiene un costo, dicho sea de paso. O sea, aquí te dice hay pruebas que son costosas, pero cuando tienes que enviar esas pruebas es valor en dólares, que tienes que enviarla fuera del país. Exacto, el costo aumenta de la prueba y además también se dilata el tiempo en que el paciente tiene sus resultados. Y en enfermedades como el cáncer el tiempo es una variable importante. Sí, y aparte del cáncer, aparte del cáncer, ¿qué otras enfermedades crónicas también se pueden dar esas pruebas de seguimiento? Pero me lo vas a responder luego de esta breve pausa. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con Andy Caballero. Andy es biólogo molecular de referencia a laboratorio clínico. Estamos hablando con él sobre estas pruebas moleculares que se hacen para diagnóstico y para seguimiento del comportamiento de ciertas enfermedades, sobre todo estas enfermedades no transmisibles, de estas crónicas, porque luego vamos a hablar de los virus. Entonces, Andy, hablabas tú del cáncer, que hay pruebas específicas en nuestro país que permiten dar ese seguimiento. Además del cáncer, ¿qué otra enfermedad de esta no transmisible pueden ustedes como biólogos moleculares hacer ese tipo de pruebas? Bueno, actualmente no tenemos más pruebas en el menú para pruebas, perfecto. O sea, para el diagnóstico, el seguimiento de enfermedades no transmisibles crónicas. Pero en el caso de las oncológicas, ¿nos puede mencionar? Porque a veces en materia de salud y la parte educativa, la gente va conociendo nombres. Fíjate cómo en la COVID la gente fue apoderándose de un lenguaje sanitario. ¿Qué tipo de prueba y cómo se llaman algunas de esas pruebas para detectar o dar seguimiento a enfermedades oncológicas? Por ejemplo, es muy común y es importante esta prueba por la importancia de la prevalencia, ¿no? La incidencia que hay en la población, el cáncer de pulmón, por ejemplo. Hay un tipo de cáncer en particular, el de células no pequeñas, en especial los adenocarcinomas, donde la detección de ciertas mutaciones le comunican al médico la elegibilidad de ese paciente para ciertas terapias con anticuerpos que alargan la sobrevida del paciente y mejoran la calidad de vida. Cosa que no se alcanza, por ejemplo, con tratamientos genéricos como las radiaciones, la quimioterapia, que deterioran mucho la salud, independientemente de que pueden mejorar la sobrevida, ¿no?, en sentido general. Es decir, al aplicar un tratamiento, yo, oncólogo, tengo que saber especificidades sobre el tipo de carcinoma, digamos, que tiene el paciente, ¿no? Claro, después que se agota todo el procedimiento por la parte de la patología, ¿no? El patólogo es quien da el diagnóstico histopatológico, ¿no?, de la enfermedad. En función del diagnóstico, entonces se recomiendan otras pruebas complementarias, en este caso las de biología molecular. No quiere decir que no hayan pruebas moleculares que se requieran para complementar el diagnóstico, las hay. Pero en este caso, en el caso del pulmón, es sobre todo para elegir pacientes que son respondedores o que no son respondedores, o sea, diferenciar ante ciertas terapias que existen. ¿Y de cáncer de mama no tienen ustedes para...? En el cáncer de mama se está abriendo, hay una prueba que está comenzando ya no es en mi área, en el área de genética molecular, de referencia, pero a través de la secuenciación de nueva generación, que esa es una tecnología también de reciente aparición y muy novedosa en el campo de la salud, para la detección de mutaciones en los genes FRCA1 y FRCA2. Perfecto. ¿Y en cuanto a virus? No, Dori, antes de pasar a virus, recuérdame, y en la misma familia de los oncológicos y el cáncer de cervix, ¿y qué tipo de pruebas tienen ustedes? Bueno, ya en el cáncer de cervix nosotros tenemos una prueba para el tamizaje, o sea, la detección temprana, no tanto, o sea, no es para el diagnóstico. ¿Que no es el Papa Nicolau? No es el Papa Nicolau, pero es la detección de un virus que se ha correlacionado muy fuertemente, el papiloma, con la aparición del cáncer cervical. Y hay diferentes esquemas del tamizaje, pero muchos lo usan con el Papa Nicolau, otros lo usan como línea primaria, o sea, solamente la detección de HPV.
pero esto comunica un riesgo en la aparición de cáncer. La prueba es exactamente para eso, para la estratificación de riesgo, viendo si tiene un alto riesgo, si tiene bajo riesgo, si tiene alto riesgo, cuál genotipo de alto riesgo tiene, y el médico dibuja un panorama, ¿no?, del riesgo, si es de alto riesgo. Porque tener papiloma humano, que tú sea portador del papiloma humano, no es de per se tener una enfermedad. No es una enfermedad, pero el tener la infección y que la infección persista en el tiempo, ese es el factor de riesgo fundamental para la transformación neoplástica. Exactamente. ¿Ya podemos pasar a los virus? Sí, claro. Bueno, pues vámonos a los virus entonces. Vamos a ver qué tipo de virus ustedes pueden diagnosticar aquí en referencia. Bueno, tenemos sistemas de diagnóstico por enfermedades agudas, como el Zika, como el dengue, chikungunya, aunque ya no se ven. Ya Zika y chikungunya ya no se ven, ¿verdad? Ya no los vemos, independientemente de que sean pruebas de bajo volumen, digamos. Realmente desde que pasó la epidemia en República Dominicana no hemos visto un caso más. Pero, por ejemplo, Zika se ha mantenido en la rutina del laboratorio debido a que es recomendado por normativas en Estados Unidos como la ABB, por ejemplo, para bancos de sangre. Y es obligatorio para ellos evaluar en bolsas de sangre el Zika, además de la hepatitis B, hepatitis C. Y la positividad del resultado, esa parte, o sea... No, hace mucho tiempo no tenemos un positivo. Que no está también. Perfecto. Entonces, chikungunya, Zika, ¿cuál otra más? Chikungunya, Zika, dengue, como decía, influenza A, tipificación influenza A, influenza B, coronavirus, estreptococo, agalactiae, en este caso GBS. Tenemos un panel bastante amplio de infecciones de transmisión sexual, que incluye clamidia, gonorrea, tipificación de clamidia para saber si es productora de linfoneuroma o no, que es importante en el seguimiento de pacientes, de tratamiento, por supuesto. Herpes 1, herpes 2, citomegalovirus, Haemophilus ducreyi, un grupo de cándida bastante amplio. Y del COVID, para determinar que las subvariantes o las variantes que están afectando. También tenemos, aunque no se ha visto la utilidad clínica directa, o sea, hoy por hoy el tratamiento para el COVID no depende de cuál es la variante, pero sí es importante para la vigilancia epidemiológica, pero referencia cuenta con pruebas tanto en el área de la secuenciación como de PCR para la identificación de variantes de COVID que estén circulando. Con la pandemia de COVID-19, referencia todavía modernizó más sus equipos y tienen entonces tecnología prácticamente de punta para la detección y estratificación de... Sí, referencia, o sea, nos vimos obligados a dar un salto en la tecnología porque nosotros nos encontramos nos obligó en un punto. Pandemia, ¿no? La pandemia nos enseñó y nos obligó. Primero obligó nos obligó, a muchas después nos personas y a muchas cosas en la pandemia. Exactamente. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que la tecnología que teníamos, que son equipos, muchos americanos, o que están sometidos o están bajo la directiva de la FDA, por ejemplo, que son equipos buenos, que tienen buena calidad en el procesamiento, pero se quedaban cortos a la hora de obtener un rendimiento a la altura de lo que demandaba el diagnóstico en República Dominicana. Y además las altas demandas que tuvieron también. Exactamente, y ahí vienen entonces nuestros primeros pasos en la innovación y nosotros, bueno, pues desarrollamos una forma a través de equipos genéricos, más bien robots, podríamos decirle robots para el manejo de líquido en sentido general. Y ahí optimizamos nosotros nuestras pruebas, nuestros protocolos, el aseguramiento de la trazabilidad, la automatización de todo el proceso de la toma de la muestra, de la extracción de los ácidos nucleicos, que son pasos típicos del proceso de procesamiento, digamos, de diagnóstico, hasta la transmisión de los resultados, la interpretación, todo eso automatizado, pero fue una producción ¿Y cómo han logrado reducir los tiempos y qué precisión da todo esto? O sea, los tiempos de entrega ya de resultados con toda esta nueva tecnología, ¿cómo ha variado todo esto? Bueno, nosotros automatizamos, fíjense, cuando nosotros veíamos digamos, un ejemplo ilustrativo, ¿no? Para ver mejor un aspecto de cómo bajamos el tiempo, por ejemplo. Los instrumentos comerciales, por ejemplo, el Cobas 1800, que es muy utilizado en Estados Unidos, en Europa, la Panther Fusion, o Panther en sentido general, que también es americano. Nosotros veíamos que todos los sistemas automatizados tenían como requisito previo sacar el hisopo del vial, pero el sacar el hisopo es un paso de riesgo en la contaminación, porque ese hisopo sale húmedo de la muestra y te puedes manchar los guantes, habría que usar pinzas, habría que usar un sinnúmero de pinzas y la limpieza de las pinzas también es un riesgo en la contaminación. Nosotros desarrollamos un protocolo en la transferencia de muestras que fuera tolerante a la presencia del hisopo.
¿ven? Y eso fue una de las cosas novedosas que hicimos. Y quitamos el paso de alto riesgo en la contaminación. Entonces nosotros poníamos el tubo tal cual venía del paciente, sin la necesidad de sacar el hisopo, y el mismo instrumento tomaba la muestra con una tasa de fallo muy baja. Increíble. Andy, a propósito de virus y del renglón que estamos tocando, el dengue en este momento. Nosotros hablamos en el comentario de que no hay una notificación de casos reales de lo que es la realidad. Los boletines oficiales están desfasados, no hay una actualización de datos. ¿Qué están viendo ustedes en laboratorio en este momento con respecto al dengue? Bueno, el dengue es una de las pruebas que está subindicada en las pruebas moleculares. Ya le digo, las pruebas moleculares en sentido general son bastante costosas, pero muchas veces no se percibe de todo la utilidad que tiene la prueba. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una prueba para la tipificación de dengue. Podemos decir si es dengue 1, 2, 3 y el 4. Y hasta 4. Y aunque eso clínicamente, o sea, hay muchos médicos que he escuchado que eso, el diagnóstico de dengue propiamente molecular, no es del todo útil porque clínicamente se puede resolver, pero tener una idea de cuál es el serotipo. El serotipo que está circulando. Puede dar una idea de la respuesta del paciente, porque si hay un paciente que ya se sometió a un dengue, por ejemplo, y tiene anticuerpos contra un dengue, se sabe que la presencia de anticuerpos contra un serotipo puede ayudar o puede empeorar el cuadro clínico de una infección posterior. Entonces, teniendo, por ejemplo, datos de cuáles son los anticuerpos que tienen circulación y cuál es el genotipo actual de la infección, el médico puede tener una idea del pronóstico del paciente, cómo va a evolucionar. Pero no es más bien también para la parte de vigilancia epidemiológica saber también tiene mucha los importancia serotipos que están circulando, ¿no? Claro que sí, tiene mucha importancia en la prevalencia, porque por supuesto a cada serotipo se correlaciona, ¿no?, con cierta severidad. Manifestaciones, exactamente. Nos vamos a una pausa, Andy, pero vamos a hablar cuando regresemos sobre el COVID, a ver cómo ha ido aumentando esa demanda de diagnósticos allá con ustedes en estas últimas semanas, que sabemos que hay una mayor incidencia del virus en territorio dominicano, así que regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el biólogo molecular de referencia al laboratorio clínico, Andy Caballero. Bueno, tocaba ahora y dejó Doris la pregunta en el aire sobre esta incidencia que estamos viendo de la COVID-19 en este momento. ¿Cómo le dicen ustedes, la COVID o el COVID? ¿Cómo le dicen ustedes los biólogos? Bueno, es un tema semántico más que otra cosa, ¿no? Quizás sí. Yo noto que la generalidad es decir el COVID, y así lo manejamos en el departamento, pero realmente si COVID hace referencia a la enfermedad, la forma correcta es decir la COVID. Correcto. Entonces, ¿qué están mirando ustedes en laboratorio, Andy, en este momento? Bueno, evidentemente no es un secreto, está viendo, hay un alza ahora mismo en la positividad nacional, pero o sea, en cantidad de muestras no es como antes, ¿okay? Ya ha habido, yo entiendo que hay como una adaptación a nivel social de que el COVID está entre nosotros, hay que adaptarse a él, hay que convivir con él. Y yo entiendo que los casos que vienen es como decían al principio, ¿no? Son aquellos que necesitan una viajar y que tienen que cumplir ciertos requisitos a nivel de trabajo, de salida del país. Pero se nota, claro, se nota cada vez que hay una ola, cada vez que hay un pico. Se nota, bueno, y que además, en ese sentido, los seguros dejaron de cubrir la prueba. Entonces eso tiene un impacto cada vez que me la tengo que ir a hacer, ya esto es la parte que tú no tienes por qué asumir, pero en términos económicos, cada vez que a mí que quiero hacerme una prueba de PCR, tengo que pagarla o ir al Ministerio de Salud. Entonces tal vez eso hace que vaya menos personas a los laboratorios privados. Sí, yo entiendo que sí, el asunto de la cobertura. Del costo y la cobertura. Eso limita, por supuesto, la decisión, ¿no?, de los pacientes a acudir o no. Andy, ustedes en referencia tienen una tecnología, no sé si es nueva o hacen una prueba nueva, no sé, sobre el estreptococo grupo B. Cuéntanos un poquito de eso, de qué se trata. Bueno, la experiencia de nosotros en el estreptococo, que fue de lo que hablamos en el congreso que tuvo lugar hace poco de los analistas, o sea, Codovio. Sí. Que fue una de las pruebas con la que referencia salió adelante en el diseño local de ensayo, ¿no?, de diagnóstico molecular. Y la motivación fue por el hecho de que, bueno, ya referencia tenía una prueba que hacíamos completamente automatizada, un instrumento americano aprobado por la FDA, pero por razones ajenas a nosotros y también a ellos, la tuvieron que retirar del mercado. Entonces, como una estrategia de laboratorio para no incorporar nueva tecnología y que impacte abruptamente en el costo de la prueba, nosotros decidimos lanzarnos a
a la creación de la prueba. Entonces, por supuesto, con todo el grupo de biotecnólogos, bioanalistas. Sí, innovación. Innovación. Entonces, tiene diferentes etapas el desarrollo, la innovación. Primero, la formativa, hay que ver cómo está el estado del arte, cuáles son las mejores regiones del genoma de la bacteria para la detección, el diseño de los primers o los cebadores, que viene siendo el centro de la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Hasta que llegamos a un producto in silico, quiere decir, o sea, a nivel de computadora virtual, y eso se manda a fabricar a empresas que no las hay en República Dominicana, tenemos que mandarla a fabricar a Estados Unidos, y ya con ese producto fabricado, entonces vienen las etapas de optimización y validación. ¿Qué tiempo se toma ese proceso mientras tanto? Meses. Corriendo entre 4 y 6 meses. ¿Y cuál es el estatus en este momento de la prueba? Bueno, el estatus actual, según las evaluaciones que hemos hecho, que ya estamos en etapas finales de la validación, hemos notado que tenemos un desempeño tan alto como otras pruebas aceptadas o aprobadas por el FDA. Y eso fue lo que nos dio la luz verde a ponerla como prueba en el menú de referencia para sustituir la que salió del mercado. Entonces, Andy, lo interesante es que esta prueba nosotros la hicimos en el mismo instrumento donde estaba la prueba FDA que fue retirada del mercado. Porque es común encontrar en los instrumentos automatizados de diagnóstico molecular, aunque son instrumentos cerrados, así es el término que manejamos en el día a día, hay canales o hay formas de utilizarlo para investigación y desarrollo, donde los usuarios pueden introducir pruebas creadas en el laboratorio, aprovechando las bondades del equipo, la automatización, la objetividad de la interpretación de los resultados, la intervención mínima del usuario. Qué interesante, que quería preguntarte. Digámosle a la gente que ya dijiste que es una bacteria, pero ¿dónde está el estreptococo? ¿Cómo lo tiene la gente? O sea, porque la gente dirá, bueno, una prueba de estreptococo. Me han hablado de que alguien tiene un estreptococo. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Bueno, el Streptococcus agalateae se encuentra normalmente de manera natural colonizando tanto tracto gastrointestinal y genital bajo, en el caso de las mujeres. El tenerlo, el encontrarlo ahí no es patológico. ¿Y la garganta? Bueno, ahí lo más común es Streptococcus A, que son los que producen la amigdalitis, sobre todo en niños, etc. El encontrarlo ahí en una prueba molecular no significa nada, por eso se habla de colonización. Vive con nosotros. Exactamente, está ahí. Y se puede encontrar de manera intermitente, de manera persistente, de modo que el estado de colonización no es el mismo en toda la etapa, en todo el periodo de la vida de una persona. Ahora, en el grupo de las embarazadas tiene una importancia crucial la colonización del estreptococo, porque ese es el factor de riesgo más importante desde el punto de vista biológico para la aparición de la enfermedad neonatal invasiva de aparición temprana, y de ahí es la importancia. Por eso la prueba de detección de estreptococo no es una prueba de diagnóstico, sino una prueba de tamizaje, porque se adelanta al problema. Donde evalúa... Es la embarazada, básicamente. Exacto, evalúa en las embarazadas con cierto tiempo de embarazo si el estreptococo está o no. ¿Eso es en sangre, una prueba en sangre? No, una prueba de hisopado directa. De hisopado. De hisopado anal e hisopado vaginal. Es lo más adecuado. O sea, si se va a usar un hisopo, por ejemplo, la recomendación es primero en vagina, claro, y después anal, para tener como testigo, una muestra testigo de ambas ¿Pero regiones. qué antecedente debe tener una mujer embarazada para tener que hacerse esa prueba? ¿O normal? Ningún antecedente. Antecedente. Lo ideal es que toda embarazada se lo haga. Todas las embarazadas, las guías, las guías que regulan el tamizaje en Estados Unidos dice que a todas las embarazadas se le tiene que hacer esa prueba. Pues yo creo a partir de lo que tú dices que es un área de trabajo en el país también, sobre todo con la comunidad médica. Bueno, déjeme decirle que realmente en República Dominicana estudiando yo me he dado cuenta que hay avances, ¿no? Por lo menos en la voluntad de hacer el tamizaje. La manera de disminuir el riesgo de aparición de la enfermedad invasiva neonatal de aparición temprana en recién nacido es evaluar el estado de colonización en la embarazada y la administración intraparto de antibióticos. En este caso la penicilina, que es la más es la de elección, digamos. Porque la madre la pasa, hay transmisión vertical, madre-hijo, por eso es el factor de riesgo fundamental, la colonización. Perfecto. ¿Qué enfermedad desarrolla el niño? Si no se somete a este tratamiento de... Bueno, la enfermedad invasiva por estreptococo, que puede manifestarse con septicemia, encefalitis, neumonía, infección severa. Pero es importante evitarla porque los recién nacidos que la adquieren, el
el pronóstico de vida es bajo. Incluso teniendo un buen sistema de salud de punta, por ejemplo, Estados Unidos como referencia, se puede encontrar hasta un 10% de muerte con todas las atenciones. ¿Y es alto, perdón, Tati, es alto, frecuente en embarazada el estreptococo? Bueno, déjeme decirle que hay un dato interesante, estudiando, ¿no?, las publicaciones científicas. Hay una publicación que data del 2006, no hay otros datos, y eso habla un poco de la carencia de investigación en este tema en República Dominicana. Pero hay datos de 2006 que indican que ya dijimos que la prevalencia, a nivel poblacional, la prevalencia de la colonización por estreptococo es el factor más importante de riesgo desde el punto de vista microbiológico. Y en el Caribe se ubicó entre las regiones de mayor prevalencia de colonización. Y en 2006 salió una publicación que participaron 2 hospitales en República Dominicana y se vio que en República Dominicana había como un 44%. Y de todas las, digamos, los reportes en diferentes países que yo he encontrado, que son bastantes, República Dominicana es el de mayor, que se ha reportado con mayor prevalencia, lo cual va a la par, ¿no?, con los datos previamente publicados de que el Caribe es la región de mayor prevalencia. Lo mismo pasa con la enfermedad invasiva de aparición temprana por estreptococo en recién nacidos. En República Dominicana en 2015 hay un estudio en que participaron 3 hospitales en República Dominicana y otros hospitales extranjeros, y se marcó República Dominicana como la región de mayor incidencia en la enfermedad invasiva de aparición temprana, que es una causa fundamental de muerte prenatal. Neonatal. Neonatal, Andy, que es muy alta en nuestro país. Andy, ¿en qué momento, decía Doris, bueno, que es una bacteria que vive con nosotros, el estreptococo, ¿en qué momento se convierte en patológico? ¿En qué momento de la vida de la...? Bueno, no solamente es importante en las embarazadas por las implicaciones que tiene el neonato en la transmisión vertical. El estreptococo puede ser también causa de infección en adultos. En la propia embarazada puede producir encefalitis, septicemia. Pero ya ahí participan o entran a jugar otros factores de riesgo que están relacionados, no sé, con la fisiología, con por ejemplo, la edad, la presencia de otras comorbilidades como enfermedades cardíacas, la diabetes. Bueno, vamos ahora a pedirte tu anuencia, nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos quisiera preguntarte, si no nos queda ningún otro aspecto de esta prueba, ¿qué hace un laboratorio como referencia con esa cantidad de data que se supone que acumula con tanta demanda de pruebas y que les sirve a ustedes como un dato histórico? Regresamos ahora con Andy Caballero, biólogo molecular de referencia a laboratorio clínico. 2x3 en salud. Seguimos con Andy Caballero, biólogo molecular de referencia a laboratorio clínico. Decía Altagracia, Andy, antes de la pausa, ¿qué hace referencia con tan rica historia de investigación, con tantos datos que acumula? Porque sabemos la cantidad de demanda de analítica que tiene este laboratorio. Bueno, nosotros los datos que recopilamos en el área de la innovación y desarrollo, ¿no?, y la evaluación de métodos la presentamos como primera línea en congresos En los congresos sobre todo en el bioanálisis. En los 2 últimos, el departamento ha generado en los últimos 4 años alrededor de 12 pósters que se han presentado en grupos de 6 y 6 en los congresos de Codovio. Y en este último hemos presentado entonces los resultados de la creación de pruebas y la evaluación de desempeño de pruebas desarrolladas en el laboratorio. La segunda línea, digamos, de publicación es propiamente la publicación científica, que hasta ahora el departamento no tiene ninguna, pero ya con el avance que hemos tenido en el caso de GBS y también en Monkeypox, vamos a publicar en revistas internacionales científicas estos resultados. Digamos, claro, porque es una fuente enorme, porque ustedes no solamente... Porque la gente podría creer que en un laboratorio se hace prueba para dársela al público, ¿no? Pero es que eso me genera un dato. Exacto. Eso me genera un dato y la ciencia se nutre de todo eso, así se hace ciencia. Exactamente, entonces el disponer de una prueba nacional, eso abarata los costos y abre puertas, digamos, a la investigación en esa misma área en otras instituciones. Entonces, si en República Dominicana se quisieran llevar a cabo una investigación más a fondo sobre la prevalencia real de la colonización de GBS, por ejemplo, o la incidencia real de la enfermedad invasiva de aparición temprana en los recién nacidos, el tener una prueba nacional le da, acorta los tiempos
por supuesto, la Claro, obtención de los resultados. Y el costo, por supuesto, se abarata. ¿Es la primera prueba nacional que tenemos ustedes? Yo no me gusta ser categórico, pero yo entiendo que es la primera vez que en República Dominicana se registra el diseño de pruebas de diagnóstico local. Por lo general. Perdón, ¿con esta misma ustedes pueden diagnosticar la viruela símica que está tan de moda también? Sí, nosotros tenemos una prueba para la detección por métodos moleculares, en este caso PCR en tiempo real de la viruela símica. Nosotros también es de producción local. También. Dicho sea de paso, esa no está siendo impactante en este momento, no tiene una alta incidencia. No está siendo impactante, realmente yo noto que hay un buen control por las instituciones de salud, entiendo yo, y además la prevalencia está bastante baja. Nosotros hemos tenido 3 casos nada más de los que han llegado al departamento, o sea, de los casos probables. Y se ha notificado, por supuesto, a Salud Pública. Después Salud Pública desarrolla el protocolo que corresponde para el control y la... Una pregunta, bueno, que se ha quedado como ahí, como en el tintero desde hace tiempo en la comunidad científica, porque generó mucho debate, es en la experiencia de ustedes, no sé si en estratificación por sexo, ¿fue una enfermedad realmente que viene de la comunidad LGTB, de la homosexualidad? O sea, sin darle el sesgo, porque se quedó ahí porque generaba homofobia, generaba una serie de temas, pero en términos científicos. Bueno, realmente con la aparición o con la emisión de la ¿cómo llamarle? El estado de emergencia, ¿no? Que dio la OMS por una transmisión comunitaria sostenida. Sí. Realmente se vio que la mayor, la parte de la población más impactada eran los hombres, el sexo masculino, en edad sexualmente activa, y de esos hombres el mayor por ciento eran hombres que mantenían el sexo con hombres. Independientemente de que se han visto atipias, ¿no? En la forma de presentación clínica, que no es tan generalizada, digamos, las lesiones se encuentran más cerca de la boca, en garganta, en los genitales. A principio terminada ya un poquito la emergencia también del COVID, la OMS alertó sobre un tipo de hepatitis en niños, sobre todo hepatitis aguda. Cierto. En República Dominicana creemos que no se diagnosticó caso. ¿Ustedes hicieron pruebas de esa naturaleza a ver si había algún caso? No hicimos pruebas de ese. Lo mantuvimos como en la mira, ¿no? Para si era necesario desarrollar un protocolo de emergencia, digamos, para el diagnóstico. De todas maneras se puede, hay pruebas. Hay tecnología en el país para detectar, porque se piensa que sea un adenovirus. Tanto en microbiología como en biología molecular tenemos pruebas ya comerciales, bien, que en el caso que sea necesario están disponibles. Pero no hicimos un desarrollo, digamos, local. Andy, para esto. Ya en la parte prácticamente final del programa, ¿qué mensaje tienes tú como biólogo molecular a la comunidad científica dominicana con toda la data que se genera? ¿Qué mensaje tienes tú? Porque no solamente están ustedes laboratorios, hay otros laboratorios en el país, con esa data que se acumula, que a nosotros nos interesa mucho como periodistas investigadoras que somos. Bueno, yo no sé, yo creo que la mejor recomendación es siempre ir un paso adelante en el asunto en el área de diagnóstico. Los laboratorios clásicamente, los laboratorios de diagnóstico se sientan, en el mejor sentido, ¿no?, a esperar a que haya un kit comercial, una prueba comercial, para entonces llevar a cabo la prueba dentro de sus instalaciones de diagnóstico. Pero hay otras maneras del laboratorio de llevar a cabo y poder satisfacer las demandas de diagnóstico epidemiológicas locales, ¿no? Y entre ellas está la innovación, el desarrollo. Y yo pienso que esto es un área bastante nueva en el área del diagnóstico o la ciencia aplicada. Y en ese sentido va mi recomendación. Bien. Ir un paso adelante en la investigación, en la investigación para conocer cuál es el estado del arte, mi realidad en República Dominicana, y la innovación y el desarrollo para responder a esos datos, ¿no?, en consecuencia. Pues con ese mensaje nosotros despedimos a Andy Caballero, este biólogo que nos ha ayudado a aprender tanto en la tarde de hoy en materia de investigación y pruebas importantes que se hacen en República Dominicana. Específicamente él ha estado hablando de referencia al laboratorio clínico. Andy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por darme la oportunidad. Gracias. Y a ustedes nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí por Teleradio América.